En el reino de los guerreros, donde dentro de la jaula de acero, la gloria se gana en las batallas. Hay una arena que se eleva por encima de todas, el octágono de UFC. Aquí, en este sagrado terreno de combate, los luchadores se convierten en leyendas, y cada golpe, cada lucha, escribe un nuevo capítulo en la historia de las artes marciales mixtas. Pero en este mundo de héroes y titanes, no todos alcanzan la cima del Olimpo. Hoy nos adentramos en las historias de aquellos valientes guerreros, maestros en su arte, cuyas hazañas en el octágono los han elevado a la inmortalidad, pero cuyas manos nunca han tocado el oro del campeonato de UFC. Son los titanes sin corona, los héroes olvidados, los reyes sin trono. Así que acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la memoria, mientras rendimos homenaje a los grandes guerreros de UFC, que, aunque no se coronaron como campeones, dejaron una huella imborrable en el mundo de las MMA. En el mundo de las MMA hay nombres que despiertan admiración y respeto, pero pocos son tan icónicos como Donald "Cowboy" Cerrone. Con su sombrero característico y una actitud desenfadada, este guerrero del octágono se ganó los corazones de los aficionados alrededor del mundo. Cerrone no solo era un espectáculo dentro del octágono, era una tormenta de puños y patadas, un maestro en el arte de la guerra. Su camino en UFC estuvo marcado por victorias impresionantes, una tras otra, acumulando una racha de 8 triunfos consecutivos que lo catapultaron hacia la cima de la división. Pero en este mundo de las MMA, el camino hacia el oro está lleno de obstáculos. En su pelea por el título contra Rafael dos Anjos, Cerrone enfrentó uno de los desafíos más duros de su carrera. Aquella noche, en el UFC on Fox 17, los fanáticos vieron a un cowboy listo para la batalla, pero dos Anjos, con una mezcla de técnica y poder, logró finalizarlo a Cerrone con tan solo 66 segundos. Fue un final abrupto para una racha impresionante, un recordatorio de la naturaleza impredecible de este deporte. Sin embargo, la historia de Cowboy no terminó ahí. Como un verdadero guerrero, se levantó de las cenizas ascendiendo en la división de peso welter. Allí mostró una vez más su espíritu combativo, anotando victorias devastadoras y recordándonos por qué es uno de los luchadores más queridos y respetados de UFC. Aunque Cerrone en su carrera tuvo sus altibajos, enfrentando tanto derrotas como victorias, su nombre permanece grabado en la historia de UFC. Cada golpe, cada combate, cada momento de emoción que nos brindó, Cowboy es un testimonio de su inquebrantable determinación y su amor por el deporte. Donald "Cowboy" Cerrone, un luchador que nunca necesitó un cinturón para ser un campeón en los corazones de los aficionados. Su legado va más allá de las victorias y derrotas, es una leyenda viviente, un símbolo de pasión y espíritu indomable que define las verdaderas estrellas de la UFC. En la historia de la UFC, pocos nombres inspiran tanto respeto y temor como el de Alistair Overeem, un coloso entre los mortales. Overeem, conocido como el Demolition Man, llevó consigo un legado de destrucción y triunfos en otras organizaciones, pero fue en el octágono de UFC donde buscó la joya de la corona de su gloriosa carrera. Con victorias que resonaban como trueno, Overeem demostró ser un destructor en la división de peso pesado. Su combinación de kickboxing letal y una fuerza abrumadora lo convirtió en un contendiente temido y respetado. Sin embargo, el destino del cinturón de UFC siempre pareció estar a un paso de su alcance. Tras una victoria decisiva sobre Brock Lesnar, Overeem se encontró frente a Antonio Bigfoot Silva, en un combate que muchos creyeron sería su pasaje hacia el oro. Durante 2 rondas, Overeem parecía estar en camino a la victoria, pero en un giro del destino, Bigfoot desató un ataque sorpresivo, derrotando al gigante holandés y dejando a los fanáticos en estado de shock. No obstante, la historia de Overeem no es una rendición. Como un fénix, se levantó de sus cenizas reconstruyendo su camino hacia el título. Su pelea por el campeonato contra Stipe Miocic en el UFC 203 fue un momento culminante, una batalla de titanes. Overeem estuvo cerca, muy cerca de cambiar el curso de su destino. Pero en un giro dramático, Miocic se recuperó y aseguró su victoria, cerrando el capítulo del título para Overeem. Alistair Overeem, un gigante en el mundo de las MMA, un peleador cuyo legado va más allá de cinturones y títulos. En cada golpe, en cada batalla, demostró lo que significaba ser un verdadero guerrero. Aunque nunca se ciñó de oro en UFC, Overeem se ha ganado el lugar en la historia del deporte, como uno de los grandes peleadores de peso pesado que jamás haya pisado el octágono. En el campo de batalla de los grandes guerreros de UFC, pocas figuras destacan tanto como Yoel Romero, el soldado de Dios,
un fenómeno atlético con una combinación de potencia, habilidad y una determinación férrea. Su camino a UFC ha sido uno de los desafíos constantes y conquistas memorables, pero también de oportunidades por el título que por poco se le han escapado. Romero, un medallista olímpico, ingresó en el mundo de la UFC no solo con medallas, sino también con una promesa de grandeza. Su ascenso en la división de peso medio fue una serie de victorias espectaculares, cada una solidificando su lugar como contendiente indiscutible al título. La primera gran oportunidad de Romero por el oro de UFC llegó en el UFC 213, enfrentándose a Robert Whittaker, en un combate que se convirtió en una batalla de voluntades y estrategias. Romero mostró su habilidad y fuerza. La pelea fue una prueba de resistencia y técnica, y aunque Romero tuvo sus momentos de dominio, finalmente fue Whittaker quien se llevó la victoria por decisión. No fue sino hasta el UFC 221 cuando Romero tuvo una segunda oportunidad, pero esta vez en contra de Luke Rockhold por el cinturón interino. En un impresionante despliegue de poder, Romero noqueó a Rockhold, pero un giro inesperado se presentó. Romero no fue elegible para el título, debido a problemas con el peso, un giro del destino que marcó un momento agridulce en su carrera. La historia de Romero con el título tomó otro giro en el UFC 225. En una revancha con Whittaker, de nuevo los problemas con el peso impidieron que Romero fuera elegible para el título. La pelea fue una guerra total, con ambos luchadores intercambiando golpes y demostrando un corazón y una tenacidad impresionante. A pesar de una actuación increíblemente valiente de Romero, Whittaker nuevamente emergió victorioso en una decisión extremadamente ajustada. La última oportunidad de Romero por el título llegó en el UFC 248, enfrentando al enigmático Israel Adesanya. En un combate táctico y cauteloso, Romero desafió a Adesanya con su estilo único y su potencia. A pesar de momentos de tensión y expectativa, el combate culminó con una victoria para Adesanya por decisión. Yoel Romero, un guerrero de leyenda en UFC, un luchador cuya historia está llena de casi victorias y momentos de grandeza. Aunque nunca se ciñó con el cinturón de campeón, Romero ha dejado una huella indeleble en el deporte, no solo por sus impresionantes habilidades, sino también por su espíritu de lucha inquebrantable y su capacidad para enfrentarse a los mejores. Nos adentramos en el viaje de Uriah de California Kid Faber, un luchador cuya influencia en UFC y en las MMA es tan profunda como su habilidad en el octágono. Faber, conocido por su carisma, habilidad técnica y corazón de guerrero, ha sido durante mucho tiempo un pilar de la división de peso gallo. Faber, una estrella de la web absorbida por UFC, se mantuvo como contendiente principal en la división, siempre a la casa del oro del campeonato. Su estilo de lucha, una mezcla de dinamismo y técnica, lo convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos y un desafío para cualquier oponente. La primera oportunidad de Faber por el título de UFC llegó en el UFC 132, donde se enfrentó a su rival Dominick Cruz. En una revancha muy esperada, Faber y Cruz brindaron una emocionante batalla de 5 asaltos. A pesar de su esfuerzo de Faber y momentos de dominio, Cruz se llevó la victoria por decisión, dejando a Faber al borde del campeonato. Faber tuvo otra oportunidad de oro, en esta vez en contra de Renan Barão por el título interino, enfrentándose a uno de los luchadores más formidables de la división. Faber luchó valientemente, pero finalmente cayó ante Barão, quien demostró ser el oponente formidable, ganando la pelea por decisión unánime. La historia de Faber con el título tomó otro rumbo en el UFC 169, en una revancha en contra del mismo Barão. Con la esperanza de ajustar las cuentas, Faber entró al octágono con determinación. Sin embargo, el combate terminó en controversia, con una detención que a muchos consideraron prematura, dejando a Faber sin el ansiado título una vez más. La última oportunidad de Faber por el título de UFC llegó en el UFC 199, en una segunda revancha en contra de Dominick Cruz, en el combate que demostró el avance técnico y la rivalidad entre ambos. Faber se esforzó al máximo, pero Cruz demostró ser el vencedor, llevándose la victoria por decisión. A pesar de no lograr el título, Faber mostró inquebrantable espíritu de luchador. Uriah Faber, más que un luchador, un ícono en el mundo de las MMA, aunque nunca capturó el título de UFC, de California Kid dejó un legado de emocionantes combates, una habilidad técnica impresionante y un espíritu que inspiró a una generación de luchadores. Su lugar en el Salón de la Fama de UFC está bien merecido, un homenaje a su impacto duradero en el deporte. Adentrémonos en la trayectoria de Demian Maia, un artista marcial en el más puro sentido, un maestro del jiu-jitsu brasileño cuya técnica y estrategia
han dejado una huella imborrable en UFC. Maia, conocido por su habilidad para someter a sus oponentes y su enfoque táctico, ha sido un competidor que personifica la técnica y la inteligencia en el arte del combate. En el octágono, Maia es como un estratega, un jugador de ajedrez, buscando siempre la sumisión perfecta. Su capacidad para controlar a sus oponentes y finalizar los combates con una gracia técnica le ha ganado una profunda admiración y un lugar entre los mejores de la división de peso welter. La primera oportunidad de Maia por el título de UFC llegó en el UFC 112, enfrentándose a la leyenda Anderson Silva. En un combate que se convirtió en un duelo de estrategia y paciencia, Maia se enfrentó al desafío de penetrar la defensa de The Spider. A pesar de su resistencia y esfuerzo, Silva se llevó la victoria por decisión, una experiencia que sería una lección valiosa para Maia. Tras su pelea con Silva, Maia tomó la decisión estratégica de bajar a peso welter, donde comenzó a reconstruir su camino hacia el título. En esta división, Maia encontró un nuevo comienzo, acumulando una serie de victorias impresionantes y mostrando una versión aún más afinada de su arte marcial. El camino de Maia hacia el título de peso welter culminó en el UFC 214, donde se enfrentó a Tyron Woodley, en el combate que enfrentó la destreza de lucha de Woodley contra el jiu-jitsu de Maia. Ambos luchadores desplegaron una batalla táctica y calculada. Maia buscó incansablemente llevar la pelea al suelo, pero Woodley logró mantener el combate de pie y se llevó la victoria por decisión. Demian Maia, un luchador cuya carrera en UFC es un testimonio del arte del jiu-jitsu y la técnica pura en las MMA. Aunque nunca alcanzó el cinturón de campeón de UFC, Maia ha dejado un legado inigualable como uno de los más grandes practicantes de jiu-jitsu en la historia de este deporte, inspirando a innumerables atletas y aficionados con su habilidad, dignidad y espíritu deportivo. Avanzamos ahora en la historia de Alexander "The Mauler" Gustafsson, un gigante entre los luchadores de la división de peso semipesado en UFC. Conocido por su habilidad técnica y su corazón de león, Alexander se ha convertido en una leyenda viviente, un contendiente que ha rozado la gloria del campeonato en varias ocasiones. Gustafsson, con su envergadura y destreza táctica, rápidamente se estableció como un formidable desafío en su división. Sus peleas no solo han sido demostraciones de habilidad, han sido verdaderas hazañas, pruebas de su espíritu y determinación. La primera gran oportunidad de Gustafsson por el título llegó en el UFC 165, enfrentando al dominante campeón Jon Jones, en lo que muchos consideran como una de las mejores peleas en la historia de UFC. Alexander llevó a Jones al límite, mostrando un nivel de competencia y corazón que sorprendió al mundo. A pesar de su impresionante actuación, la decisión fue para Jones, dejando a Gustafsson a un paso de la gloria. Alexander regresó a la contienda por el título en el UFC 192, esta vez enfrentando a Daniel Cormier, en otra batalla memorable. Un combate que fue montaña rusa de emoción y técnica. Gustafsson y Cormier intercambiaron golpes y sumisiones en una lucha sin cuartel. Al final, Cormier se llevó la victoria por decisión, pero Alexander había demostrado una vez más que estaba a la altura de los mejores. La búsqueda de redención de Alexander lo llevó a una revancha en contra de Jon Jones, esto en el UFC 232, con la esperanza de ajustar cuentas y capturar el título que se le había escapado. Alexander entró al octágono con determinación, sin embargo, Jones demostró ser un oponente formidable una vez más, y Gustafsson cayó ante el campeón. Alexander Gustafsson, un guerrero cuya historia en UFC es de casi victorias y momentos de grandeza. Aunque el cinturón de campeón de UFC ha eludido a The Mauler, su legado como uno de los más grandes contendientes de peso semicompleto permanece intacto. Su nombre y sus batallas serán recordadas como siempre ejemplos de habilidad, coraje y espíritu de lucha. Nos adentramos ahora en el relato de Anthony Rumble Johnson, un luchador cuya presencia en el octágono es sinónimo de fuerza bruta y poder de knockout. Johnson, conocido por su habilidad de terminar peleas con golpes devastadores, ha sido una fuerza dominante en la división de peso semipesado en UFC. Con cada aparición en el octágono, Rumble ha capturado la imaginación de los fanáticos de las MMA. Su capacidad para conectar golpes letales y su agresividad en el combate lo han establecido como uno de los noqueadores más temidos y respetados de su tiempo. La primera oportunidad de Johnson por el título de UFC llegó en el UFC 187, donde se enfrentó a Daniel Cormier por el cinturón vacante de peso semicompleto. En un combate lleno de tensión y expectativa, Johnson demostró su poder derribando a Cormier temprano en la pelea. Sin embargo, Cormier, un ex luchador olímpico, utilizó su experiencia en la lucha para someter a Rumble y reclamar la victoria. Johnson tuvo una revancha en el UFC 210, un combate que muchos esperaban con ansias. En esta segunda oportunidad por el título, Rumble buscó ajustar su estrategia, optando sorpresivamente por intentar derribos en contra de un experto en lucha. Sin embargo,
Esta táctica resultó una desventaja para Johnson, y una vez más, Cormier logró imponer su juego, finalizando el combate con un mataleón. A pesar de no lograr capturar el título en estas dos oportunidades, la carrera de Johnson en UFC estuvo llena de momentos emocionantes y victorias espectaculares. Cada una de sus peleas era una promesa de emoción, un testimonio de su poder y habilidad en el octágono. Anthony Rumble Johnson, un luchador cuya historia en UFC es una mezcla de triunfos impactantes y desafíos cruciales. Aunque el cinturón del UFC eludió a Rumble, su legado como uno de los noqueadores más poderosos y temidos de las MMA permanece intacto. Adentrémonos en el mundo de Nick Diaz, un combatiente cuyo nombre es sinónimo de tenacidad, resistencia y voluntad de hierro. Conocido por su estilo de pelea implacable y su personalidad única, Diaz no es solo un luchador, es un fenómeno en el mundo de la UFC. Nick Diaz, un ex campeón de Strikeforce, trajo a UFC un enfoque combativo y una habilidad técnica que lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la división de peso welter. Con un boxeo depurado y un jiu-jitsu ofensivo, Diaz siempre ha sido un desafío formidable para cualquier oponente. La primera gran oportunidad de Diaz en UFC llegó en el UFC 143, donde se enfrentó a Carlos Condit por el título interino de peso welter. En un combate táctico y cauteloso, Diaz mostró su destreza de boxeo y su habilidad para presionar a sus oponentes. Tras 5 asaltos intensos, la decisión dividida favoreció a Condit, en un resultado que dejó a Diaz y a muchos fanáticos en desacuerdo. Diaz tuvo otra oportunidad por el título en el UFC 158, enfrentándose a la leyenda George St. Pierre, en un duelo entre los dos mejores de peso welter del mundo. Diaz se enfrentó a GSP en su mejor momento. A pesar de su resistencia y de su habilidad para presionar, Diaz se encontró superado por la estrategia y técnica de St. Pierre, quien se llevó la victoria por decisión unánime. Tiempo después sería separado de UFC por su consumo de cannabis, dejando en el pensamiento de los fanáticos su posible llegada al campeonato máximo de UFC. Pero más allá de estos combates por el título, la carrera de Nick Diaz en UFC ha sido una saga de momentos emocionantes, batallas épicas y un espíritu de lucha inquebrantable. Su enfoque sin miedo y su habilidad técnica lo han convertido en uno de los favoritos de los aficionados y en un ícono de las MMA. Nick Diaz, un guerrero en el más verdadero sentido de la palabra. Aunque nunca capturó el título de UFC, su legado en el deporte es indiscutible. Su nombre y sus batallas serán recordadas siempre como ejemplos de coraje, habilidad y un espíritu combativo que define a los grandes luchadores. Dirijamos ahora nuestra atención a Nate Diaz, un guerrero de UFC, cuya historia es tan cautivadora como su estilo de lucha. Hermano menor de Nick Diaz, Nate ha forjado su propio camino en el mundo de las MMA, convirtiéndose en uno de los luchadores emblemáticos y un favorito indiscutible de los fanáticos. Nate irrumpió en UFC con un estilo único, mezclando un boxeo afilado con un jiu-jitsu efectivo. Su enfoque sin miedo y su habilidad para enfrentarse a cualquier desafío lo han establecido como un competidor formidable y un espectáculo garantizado cada vez que entra al octágono. La oportunidad de Nate por el título de UFC llegó cuando se enfrentó a Benson Henderson en el UFC Unfolds, un duelo por el título de peso ligero. Diaz se encontró con un oponente extremadamente hábil y táctico. A pesar de su tenacidad y resistencia, Henderson controló la pelea llevándose la victoria por decisión unánime y dejando a Diaz a las puertas del campeonato. Más allá de esta contienda por el título, Nate ha estado involucrado en alguna de las peleas más memorables de UFC. Su rivalidad contra Conor McGregor en particular ha añadido capítulos emocionantes en las historias de la MMA. En sus enfrentamientos con McGregor, Nate demostró su habilidad y su corazón, su capacidad de superar expectativas ganando el primer combate con un giro sorpresivo y batallando ferozmente en la revancha. Nate Diaz, un luchador que ha trascendido los límites del octágono para convertirse en un ícono en el mundo de las MMA. Aunque nunca ha capturado un cinturón de UFC, Nate ha dejado una marca indeleble en el deporte con su estilo de lucha inconfundible, su espíritu inquebrantable y su capacidad de electrizar a los fanáticos en cada momento de sus peleas. Ahora, nos adentramos a la saga de Dan Henderson, un luchador cuyo nombre evoca respeto y admiración en el mundo de las MMA. Henderson, conocido por su poder de knockout y su espíritu de lucha inquebrantable, es una leyenda en el deporte, un competidor cuya carrera ha trascendido organizaciones y divisiones de peso. Henderson, un luchador con una carrera que abarca múltiples décadas y organizaciones, ha sido siempre sinónimo de competitividad y habilidad. Su poder de knockout y su capacidad para enfrentarse a los mejores lo han establecido como uno de los luchadores más respetados y temidos. La primera oportunidad de Henderson por el título de UFC llegó en el UFC 75, donde se enfrentó a Quinton Rampage Jackson por el cinturón de peso semicompleto. En un combate que enfrentó a dos de los luchadores más destacados de la división, Henderson mostró su característica tenacidad. A pesar de un esfuerzo valiente,
Rampage Jackson se llevó la victoria por decisión unánime, dejando a Henderson a un paso de la gloria. Henderson tuvo otra oportunidad por el título en el UFC 82, esta vez bajando de peso a peso medio, para enfrentar al legendario Anderson Silva. En un combate que fue una verdadera prueba de habilidad y estrategia, Henderson puso a prueba al campeón durante los primeros asaltos. Sin embargo, Silva mostró por qué era uno de los mejores del mundo, sometiendo a Henderson y defendiendo su cinturón. A pesar de no capturar el título de UFC, la carrera de Henderson estuvo llena de momentos icónicos y victorias impresionantes. Su habilidad para competir en el más alto nivel en diferentes categorías de peso y su espíritu de lucha incansable lo han convertido en un modelo a seguir y una leyenda en las MMA. Dan Henderson, un guerrero en el más verdadero sentido de la palabra. Su legado en UFC y en las MMA se define no solo con sus victorias y derrotas, sino por su coraje, su habilidad y su capacidad para inspirar luchadores y aficionados en todo el mundo. A medida que cerramos este capítulo en nuestra odisea a través de las historias de los grandes guerreros de UFC que nunca se coronaron campeones, reflexionamos sobre lo que realmente significa la victoria. Estos luchadores, con sus historias de coraje, determinación y habilidad, nos han enseñado que la grandeza trasciende de los cinturones y títulos. Cada uno de estos luchadores ha dejado una huella imborrable en el mundo de la UFC. Sus batallas dentro del octágono han sido más que simples combates, han sido narraciones de resistencia humana, del triunfo del espíritu sobre la adversidad y de la búsqueda incansable de excelencia. Mientras estos guerreros continúan su camino, ya sea dentro o fuera del octágono, su legado perdura. En UFC, ser campeón es el sueño de muchos, pero estos luchadores nos han demostrado que ser el campeón no solo se trata de llevar un cinturón, sino de cómo luchas, cómo vives y cómo inspiras a los demás. Hasta aquí vamos a dejar este gran video, donde vimos a increíbles peleadores que no pudieron coronarse en la UFC, pero que quedarán en la historia como grandes leyendas, los reyes sin trono. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Si les gustó el video, los invito a dejar su me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Si no les gustó, pícale al botón de dislike, no pasa nada. Y sin más que decir, les ha hablado el Mac y nos vemos para la próxima.